El viernes le informé que luego de una serie de enfrentamientos violentos en Panteló, Chiapas, la Sedena logró desplegar un operativo para... Chiapas está al borde de una guerra. Acaban de asesinar a balazos al fundador de la autodefensa El Machete y su grupo ya le puso al gobierno un plazo de 5 días antes de tomar justicia por su propia mano. La amenaza no es un exabrupto. Esta misma región ya vivió, en 2021, una desaparición forzada de la que aún no se sabe nada. 21 o 19, según a quien le preguntes. Y esa diferencia de cifra es solo el primer hilo suelto de una historia que no ha dejado de sangrar en 5 años. Lo que parece un ajuste de cuentas entre dos bandos armados esconde en realidad una guerra por el poder de un municipio entero, con un sacerdote asesinado en medio y una sentencia judicial que medio país de derechos humanos considera un montaje. Si quieres estar al tanto de todo lo que pasa en México minuto a minuto, suscríbete. Porque para entender por qué media Chiapas contiene la respiración esperando los próximos días, hay que retroceder al principio de todo. Panteló es un municipio de mayoría indígena Tzotzil y Tzeltal en los Altos de Chiapas, dedicado desde hace generaciones al cultivo del café. Durante más de 2 décadas, el poder local estuvo en manos de una red conocida como Los Herrera, encabezada por el expresidente municipal Aurelio Herrera y después por su hijo. Los pobladores los acusan de extorsión, despojo de tierras y de estar detrás de más de 200 asesinatos en la región a lo largo de los años. No es una cifra que yo esté inventando, es la que manejan los propios consejos comunitarios de Panteló desde hace tiempo. Ese fue el caldo en el que, el 7 de julio de 2021, un grupo de indígenas armados con machetes, de ahí el nombre, expulsó por la fuerza al ayuntamiento entonces vinculado a los Herrera y tomó el control del pueblo. 19 días después llegó el episodio que todavía define a esta historia. El 26 de julio de 2021, integrantes de El Machete entraron a distintas viviendas de Panteló, sacaron a un grupo de hombres de sus casas, quemaron algunas propiedades y los llevaron atados de las manos hasta el kiosco de la Plaza Central. Hay un video de 45 segundos, que circula hasta hoy, donde se ve a los hombres maniatados con una soga verde, custodiados por sujetos encapuchados con radios y machetes. De ahí los trasladaron, presuntamente, hacia la comunidad de San José III. Desde ese momento nadie ha vuelto a saber de ellos. Ni un cuerpo, ni una prueba de vida, nada. Aquí aparece la primera grieta que todavía divide a las autoridades de las familias, el número. La Fiscalía de Chiapas procesó el caso como la desaparición de 119 personas. Familiares y organizaciones de derechos humanos insisten en que fueron 21. La cifra bajó, según registros oficiales, al paso de los días, sin que haya quedado clara la razón de esa reducción. 2 personas que en algún momento fueron contadas entre los desaparecidos simplemente dejaron de estarlo en el expediente oficial. Nadie ha explicado públicamente ese ajuste y las familias siguen exigiendo justicia por los 21, no por los 19. Es un detalle pequeño en apariencia, pero que dice mucho de cómo se ha manejado este caso desde el primer día. Ni siquiera el número de víctimas está claro. En septiembre de 2021, la Fiscalía ofreció una recompensa de 500,000 pesos por información que ayudara a dar con el paradero de los hombres. No sirvió de mucho. En febrero de 2022, personal de la Comisión Nacional de Búsqueda, junto con elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Chiapas, realizó rastreos por tierra y aire en la zona, sin resultado alguno. Ese mismo mes, El Machete negó públicamente cualquier participación en la desaparición, alegando en un comunicado que ni siquiera les permitieron tomar fotografías cuando llegó la comisión de búsqueda a la región. Familiares, sin embargo, aseguran que en el propio video del kiosco se distingue, al pie de la estructura, a quien meses después sería nombrado presidente del Consejo Municipal de Panteló, Pedro Cortés López. Un año después de los hechos, el 21 de julio de 2022, la Fiscalía detuvo a Cortés López y al entonces regidor Diego Mendoza Cruz. Los acusó de haber participado personalmente en la desaparición forzada de los hombres del kiosco. Se libró también una orden de aprehensión contra un tercer señalado, el sacerdote Tzotzil Marcelo Pérez Pérez, un catequista de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, que según distintas versiones habría fungido como mediador en mesas de negociación de paz, o, según sus acusadores, como comandante en la sombra del propio grupo armado. Esa orden, sin embargo, nunca llegó a ejecutarse, y ese detalle resultaría decisivo más adelante. Y aquí es donde el caso empieza a mostrar su otra cara, la que casi ningún canal cuenta completa. Porque mientras la Fiscalía sostenía su acusación, defensores de derechos humanos documentaban una historia distinta.
Según Arturo Castillejos, abogado de Cortés López, y según registros de sus propios desplazamientos, el expresidente del Consejo no se encontraba en Panteló el día de los hechos. Había salido de su comunidad, Las Limas Chitamucum, el 25 de julio hacia San Cristóbal de las Casas, y el día 26, la fecha exacta de la desaparición, estuvo todo el tiempo en el municipio de Simojovel, a varias horas de distancia del lugar del crimen. Más de 60 organizaciones de derechos humanos de 14 países respaldarían después esa versión con un comunicado conjunto. Sostienen que existen pruebas testificales que corroboran que ni Cortés, ni Mendoza, ni el padre Marcelo pudieron haber estado físicamente en el lugar de los hechos ese día. Entonces, ¿por qué terminaron condenados? Las mismas organizaciones señalan que el arresto de 2022 fue realizado, en sus propias palabras, con lujo de violencia, y que nunca se les mostró la orden de aprehensión a los detenidos en el momento de la captura. Denuncian que fueron despojados de sus pertenencias, obligados a firmar documentos cuyo contenido desconocían y que se les negó el derecho a contar con un intérprete pese a ser hablantes de lenguas indígenas. Durante el proceso judicial, la jueza asignada al caso, Mitzi Guadalupe Flores Rocha, destituyó a los defensores particulares que los propios acusados habían elegido y les impuso defensores de oficio designados por el tribunal. Ordenó, además, que las audiencias se realizaran de manera virtual, por internet, sin que familiares ni testigos pudieran estar presentes en la sala. Abogados que revisaron el expediente completo detectaron algo todavía más inquietante. Los testimonios en contra de los detenidos se repetían con palabras casi idénticas entre un testigo y otro, un patrón que, según su análisis, sugiere que las declaraciones fueron dictadas de antemano en lugar de ser espontáneas. El 4 de marzo de 2025, casi 4 años después de la desaparición original, la jueza Flores Rocha dictó finalmente sentencia. Pedro Cortés López y Diego Mendoza Cruz fueron condenados a 120 años de prisión por la desaparición forzada de los hombres de Panteló. Más de 60 organizaciones de 14 países, junto con 236 defensores y activistas, calificaron la condena de injusta y exigieron al Poder Judicial de Chiapas que revisara a fondo el caso. Pero hay un detalle que la mayoría de las coberturas dejó fuera en su momento, y que es, quizás, la pieza más oscura de todo este expediente. El padre Marcelo Pérez, el sacerdote coacusado en esa misma causa penal, nunca llegó a ser juzgado junto a sus dos compañeros de proceso, porque el 20 de octubre de 2024, 5 meses antes de que se dictara sentencia contra Cortés y Mendoza, Marcelo Pérez fue asesinado. Un hombre que llevaba años señalado como comandante en la sombra de un grupo armado, que había mediado personalmente en mesas de negociación de paz en la región de Los Altos y que cargaba sobre sí una orden de aprehensión que jamás se ejecutó, terminó muerto antes de poder defenderse ante un juez. Su asesinato dejó una pregunta que hasta hoy nadie ha respondido con claridad. ¿Quién tenía interés en que ese juicio nunca llegara a su fin con las 3 voces presentes en la sala? Con ese antecedente sin resolver todavía flotando sobre la región, Panteló y su municipio vecino, Chenaló, siguieron siendo un polvorín constante. El 2 de junio de 2023, sobre la carretera que conecta San Cristóbal de las Casas con Panteló, un grupo armado asesinó a 7 indígenas tzotziles en la comunidad de Poló, el mismo lugar donde, décadas atrás, había existido un consejo autónomo vinculado al Etzln. En diciembre de 2024, integrantes de El Machete tomaron por la fuerza la cabecera municipal de Panteló tras nuevos ataques atribuidos a los Herrera contra varias comunidades de la zona. El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, que había asumido el cargo apenas ese mismo mes de diciembre de 2024, viajó personalmente a la región y prometió que la paz llegaría, pidiendo a los habitantes dejar de lado, en sus propias palabras, el odio y el orgullo. Esa promesa duró poco más de medio año antes de romperse por completo. El 3 de julio de 2026, Fernando Ruiz Hernández, conocido en la región como El Cura, fundador y comandante de El Machete, viajó a la comunidad de La Esperanza, en el municipio de Chenaló, invitado como padrino de un torneo comunitario de básquetbol organizado por los propios habitantes del lugar. Según el relato del grupo armado, hombres identificados como sicarios de los Herrera llegaron al lugar y lo emboscaron sin darle oportunidad de defenderse. Recibió al menos 8 impactos de bala. Su hija, que lo acompañaba ese día, resultó herida durante el ataque y tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital en San Cristóbal de las Casas, a 48 kilómetros de distancia de la comunidad. Por usos y costumbres de la comunidad, la familia no permitió que se le practicara la necropsia de ley al cuerpo. Lo levantaron de inmediato y le dieron sepultura. La Fiscalía General del Estado de Chiapas abrió una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio, pero hasta el momento no ha emitido una postura oficial pública sobre el caso. Hay un dato que pocos medios conectaron en su cobertura.
y que cambia el peso de todo lo que vino después. Apenas unos días antes del asesinato de Ruiz Hernández, el alcalde de Panteljó, Julio Pérez Pérez, simpatizante declarado de las autodefensas, había sido emboscado cerca de esa misma comunidad de La Esperanza. Él salió ileso de ese ataque. Fernando Ruiz Hernández no correría con la misma suerte apenas unos días más tarde, en el mismo punto geográfico de la región. Horas después del homicidio, el Machete publicó un video en redes sociales que se volvió viral en cuestión de minutos. Hombres encapuchados, con machetes y armas largas visibles frente a cámara, responsabilizaron directamente a los Herrera del crimen y les atribuyeron, sin que exista ninguna confirmación oficial por parte de las autoridades, presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. En el mismo mensaje, exigieron al gobernador Ramírez Aguilar que diera soluciones lo antes posible, ya que no es la primera vez que suceden estos casos en la región, y fijaron un ultimátum concreto: 5 días de plazo para que las autoridades detuvieran a los responsables directos del asesinato. Si no había detenciones dentro de ese periodo, advirtieron con crudeza, tomarán justicia en sus propias manos. Ese plazo se cumple precisamente esta misma semana, mientras el Estado entero observa con tensión. Y aquí está el detalle que más debería preocupar a cualquiera que conozca la historia reciente de este municipio. La última vez que este grupo armado sintió que el Estado le había fallado de esta manera, el resultado fueron 19, o 21 según la fuente, hombres desaparecidos para siempre sin dejar rastro. Habitantes de la zona ya hicieron circular un documento advirtiendo que, de no recibir una respuesta contundente de los gobiernos federal, estatal y municipal, algunos sectores de la población podrían recurrir a acciones por cuenta propia ante la falta de garantías. Localidades cercanas al epicentro del conflicto, como Jabaltón, Chimix y Tzanenbolom, ya reportan hostigamientos atribuidos a grupos armados presuntamente ligados al crimen organizado que opera en la zona desde hace años. Las familias de los desaparecidos de 2021, mientras tanto, siguen exactamente en el mismo punto en que estaban hace 5 años, sin cuerpos, sin respuestas oficiales claras, exigiendo públicamente que se desarme por completo a El Machete y que el gobierno estatal deje, según sus propias palabras textuales, de encubrir a los grupos criminales que operan con aparente impunidad en la región. Gracias por seguir con nosotros, porque lo que viene ahora es la pregunta que nadie en Chiapas quiere responder en voz alta todavía. ¿Qué pasa realmente si El Machete decide cumplir su amenaza esta semana? La historia reciente de este municipio ya ofrece una respuesta posible, y no es tranquilizadora para nadie. En 2021, un grupo armado se sintió con la autoridad moral suficiente para aplicar justicia por su propia mano contra hombres señalados, sin proceso judicial previo, sin pruebas presentadas ante un juez, sin garantías de ningún tipo. El resultado fue una desaparición forzada masiva que el Estado mexicano, 5 años después de ocurrida, sigue sin poder resolver ni explicar del todo. Ahora ese mismo grupo, debilitado por la muerte violenta de su fundador, vuelve a invocar exactamente esa misma fórmula frente al gobierno. Y la administración de Chiapas, que hace apenas 1 año y medio prometió públicamente pacificar la región de una vez por todas, se enfrenta al mismo dilema que ya falló una vez antes: intervenir a tiempo con resultados reales o dejar que la comunidad vuelva a impartir su propia versión armada de la justicia. Lo que hace que este caso sea distinto a un enfrentamiento más entre bandas rivales del narcotráfico es esa sombra larga que lo atraviesa de principio a fin, la de un proceso judicial que decenas de organismos internacionales de derechos humanos consideran fabricado desde su origen, con un sacerdote asesinado, antes incluso de poder sentarse a defenderse ante un tribunal, con 2 hombres cumpliendo hoy mismo una condena de 120 años que más de 60 organizaciones de 14 países distintos califican abiertamente de injusta, y con una cifra de víctimas que ni siquiera las propias autoridades del Estado han logrado fijar en un solo número definitivo tras 5 años de investigación. Panteljó y Chenaló no están viviendo hoy una guerra nueva que haya empezado esta semana. Están viviendo, en realidad, la continuación exacta de una guerra que nunca llegó a cerrarse bien del todo, con un cadáver más sobre la mesa, un ultimátum más en redes sociales, y las mismas 21 o 19 ausencias que continúan hoy sin nombre y sin tumba conocida.